Éxodo significa salida, y ahora veremos que este libro trata de la esclavitud del pueblo judío, el pueblo de Dios y su salida de Egipto. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Éxodo, capítulo 1. Cuando Israel o Jacob viajó a Egipto, iba con sus hijos y sus familias. Los nombres de sus hijos eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tenía 70 descendientes, incluyendo a José, que ya estaba en Egipto. Después José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos que se multiplicaron y aumentaron cada vez más y más hasta llenar Egipto. Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Le dijo a su pueblo: hay muchos israelitas, más que egipcios, y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en caso de que haya una guerra, pueden unirse al enemigo y luchar contra nosotros y derrotarnos y escaparse de aquí. Por esta razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieron a trabajos forzados. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento del faraón. Pero mientras más los maltrataban, más se multiplicaban. Entonces los egipcios comenzaron a alarmarse por el pueblo de Israel, por lo cual obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Les amargaron la vida, forzándolos a hacer adobes, ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo. Los obligaban a trabajar arduamente en todo lo que se les exigía. Habían dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fuba, que atendían a las mujeres hebreas. El rey de Egipto les dijo: cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras respetaban a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó. Dejaban que los niños vivieran. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Ellas respondieron: porque las hebreas son diferentes a las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que la partera llegue a atenderlas. Dios bendijo a las parteras. Los israelitas se multiplicaron y se fortalecieron mucho. Dios les dio una familia a las parteras porque ellas respetaron a Dios. Entonces el faraón dio esa orden a su pueblo: lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Éxodo, capítulo 1, del 1 al 22. Acabó el tiempo de la bonanza y comienza el sufrimiento y la esclavitud. Se inició un nuevo reinado y ese rey no conoció a José. El pueblo de Israel es esclavizado, enviado a hacer trabajos forzados muy duros, pero lo más fuerte en este capítulo es la estrategia que tuvo el nuevo faraón, matando a todo niño varón que naciera, asegurándose así de eliminar a la raza hebrea. Es sorprendente ver que las parteras hebreas no obedecieron al faraón, sino que eran temerosas de Dios. Una vez más, vemos que Dios se provee de sus obreros y prefirieron obedecerle a Dios que al faraón. No olvidemos que Dios nos mandó obedecer a nuestras autoridades
Sin embargo, nuestra primera autoridad es Dios y todo mandato de Dios no puede estar debajo o condicionado por el mandato de ningún hombre. Éxodo capítulo 2. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un niño. Como vio que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no lo podía seguir escondiendo, tomó un canasto, lo cubrió con brea para que flotara y lo metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos a las orillas del río Nilo. La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué le iba a pasar al bebé. La hija del faraón fue a bañarse al río Nilo. Mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que se lo trajera. Cuando abrió el canasto, vio al niño que estaba llorando. Ella tuvo compasión de él y dijo: «Este es uno de los niños hebreos». La hermana del niño le preguntó: «¿Quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño?» «Ve», respondió la hija del faraón. Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. La hija del faraón le dijo: «Llévate a ese niño y dale pecho, yo te pagaré». Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija del faraón y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Ella le puso de nombre Moisés porque dijo: «Lo saqué del agua». Moisés significa sacado del agua. Cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo y uno de su propia gente. Miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente salió Moisés y vio a 2 hebreos peleando. Le preguntó al agresor: «¿Por qué golpeas a tu compatriota?». El hombre respondió: «¿Quién te nombró nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como hiciste ayer con el egipcio?». Entonces Moisés se asustó y pensó: «Seguro que ahora todos saben lo que hice». Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés escapó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Moisés se sentó al lado de un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que iban a ese pozo a buscar agua para llenar los bebederos de las ovejas de su papá. Pero cuando los pastores llegaron, las echaron. Entonces Moisés se levantó, las ayudó y les dio agua a sus ovejas. Cuando volvieron donde estaba Reuel, su papá, él les preguntó: «¿Por qué regresaron tan pronto hoy?». Ellas respondieron: «Un egipcio nos defendió de los pastores, también nos ayudó a sacar agua y les dio de beber a las ovejas». Entonces Reuel les preguntó a sus hijas: «¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allá afuera? Invítenlo a comer con nosotros». Moisés aceptó quedarse a vivir allí. Después Reuel le dio como esposa a su hija Séfora. Séfora dio a luz a un hijo al que Moisés llamó Gerson. Gerson significa inmigrante. Le puso ese nombre porque Moisés era inmigrante en una tierra que no le pertenecía. Moisés se quedó allá muchos años y durante ese tiempo murió el rey de Egipto. Sin embargo, seguían obligando a los israelitas a trabajar muy duro. Ellos le suplicaban a Dios que los ayudara. Dios escuchó sus súplicas y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Vio a los israelitas y se dio cuenta de su situación. Éxodo capítulo 2 del verso 1 al 25.
Dos hebreos de la tribu de Leví se casan. Jocabed, la esposa, da a luz sabiendo que su hijo lo matarían, lo protege, escondiéndolo hasta que el niño tiene 3 meses. Qué dura decisión la de Jocabed, con qué dolor en su corazón se arriesgaría, dejando a su bebé en el río, clamando por un milagro y dejándolo todo en las manos de Dios. ¿Por qué salió a bañarse la hija del faraón? Precisamente en el lugar donde estaba el bebé. ¿Por qué lloró el niño en ese preciso momento para tocar su corazón? ¿Por qué fue aceptada la madre de Moisés como nodriza de su propio hijo? ¿Coincidencias? De ninguna manera. Era Dios obrando para que se cumplieran los propósitos. Entonces Jocabed oró por su bebé y Dios concedió según su voluntad, con el propósito de salvar a su pueblo de la esclavitud. Moisés sería el Salvador, pero el Señor había prometido sacar al pueblo cuando hubieran cumplido 400 años y aún faltaban 40. Y Moisés en un arrebato quiso hacer justicia con sus manos y definitivamente no estaba preparado para ser usado por Dios. Se adelantó. Luego, al verse descubierto, tuvo que irse, donde fue Dios quien trató con él. Moisés fue moldeado, mostrando humildad, paciencia, prudencia. Ahora quiero preguntarte a ti, mi querido oyente, ¿has visto alguna transformación en tu temperamento y en tu carácter? Ahora preguntémonos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en sus hijos? La respuesta es por el mismo motivo que tú disciplinas y corriges a tus hijos, para que no hagan lo malo ante tus ojos. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Éxodo capítulo 3. Yetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez, Moisés estaba cuidando las ovejas de Yetro. Las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. Moisés se dijo: «¡Qué cosa tan rara! Me detendré a ver por qué el arbusto no se consume». Cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto: «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió él. Dios le dijo: «No te acerques más, quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Pero el Señor dijo: «He visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos». Pero el Señor dijo: «He visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y de miel. Esa tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveseos y jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel». Pero Moisés le dijo a Dios: «¿Quién soy yo para ir ante el faraón a sacar a los israelitas de Egipto?». Dios le respondió: «Irás, porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme a este monte». Luego Moisés le dijo a Dios: «Cuando yo vaya,
y les diga a los israelitas: el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le dijo: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés: dile esto al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno, con el que seré recordado para siempre. Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo: he estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto. Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, en una tierra que rebosa de leche y miel. Ellos te van a escuchar. Luego tú y los ancianos líderes de Israel van a ir ante el rey de Egipto a decirle: Yahvé, el Dios de los hebreos, vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto en un viaje de 3 días para ofrecerle sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por la fuerza. Por eso voy a utilizar mi gran poder contra Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra, y después que lo haga, él los dejará ir. Haré que el pueblo de Egipto se porte bien con los israelitas. Los egipcios les darán muchos regalos a tu pueblo cuando se vayan. Cada mujer le pedirá a su vecino o a quien viva en su casa joyas de oro y plata y vestidos, y ustedes se los pondrán a sus hijos e hijas. De esa forma llevarán las riquezas de Egipto. Éxodo capítulo 3 del 1 al 22. La forma en que Dios se le presenta a Moisés es extraordinaria. Una gran llama de fuego que no se extinguía llamó la atención de Moisés. Aquí quiero decir que estas formas visibles en las que Dios se presentaba solo fue para esos tiempos donde Jesús aún no había llegado al mundo. En estos nuestros tiempos Dios ya no se muestra visiblemente. Todo lo que necesitamos saber de Dios está escrito en su palabra. Éxodo capítulo 4. Moisés le respondió: ¿qué hago si no me creen o no me escuchan? Ellos van a decir: el Señor no se te apareció. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Moisés respondió: un bastón. El Señor le dijo: lánzalo al suelo. Moisés lo lanzó al suelo y el bastón se convirtió en una serpiente. Asustado, se echó para atrás, pero el Señor le dijo: estira el brazo y agárrala por la cola. Cuando Moisés extendió la mano y la agarró por la cola, ésta se volvió a convertir en bastón. Haz esto para que ellos te crean que se te apareció el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Luego el Señor le volvió a decir: mete la mano en tu ropa, cerca del pecho. Moisés metió la mano en su ropa y cuando volvió a sacar, estaba infectada, blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo: vuelve a meter la mano en tu ropa. Él la volvió a meter, pero cuando la sacó, su mano estaba sana como el resto de la piel. Si no te creen con la primera señal, te creerán con la segunda. Si todavía no te creen ni te ponen atención, con la segunda señal, toma un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. El agua que saques del río Nilo se convertirá en sangre al tocar el suelo. Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo.
El Señor le dijo: ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor, ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo: por favor, Señor, manda a otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: está bien, te voy a dar a alguien para que te ayude, a tu hermano Aarón, de la tribu de Leví. Él sabe hablar muy bien y ya viene en camino a visitarte. Se pondrá muy feliz de verte. Habla con él y cuéntale lo que quieres que él diga. Yo estaré contigo y con él cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo por ti y será como tu voz, y tú serás para él en lugar de Dios. Lleva el bastón que tienes en la mano, pues con él vas a hacer las señales. Moisés fue a Yetro, su suegro, y le dijo: por favor, déjame regresar a Egipto, pues quiero ir a mi pueblo para ver si todavía viven. Yetro le dijo a Moisés: vete en paz. Luego, mientras Moisés aún estaba en Madián, el Señor le dijo: ya puedes regresar a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés llevó a su mujer y a sus 2 hijos en un burro de regreso a Egipto, llevando el bastón de Dios en la mano. El Señor también le había dicho a Moisés: cuando regreses a Egipto, acuérdate de todas las maravillas que puse en tus manos y hazlas frente al faraón. Mientras tanto, yo haré que él se ponga terco para que no deje de ir al pueblo. Luego le dirás al faraón: el Señor dice, Israel es mi hijo mayor. Insisto en que liberes a mi hijo para que vengan a adorarme. Si te niegas a librarlo, mataré a tu hijo mayor. En su camino a Egipto, Moisés se detuvo en un sitio para pasar la noche. El Señor se encontró con Moisés en ese lugar e intentó matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Agarró la piel y le tocó los pies a Moisés. Luego ella le dijo a Moisés: tú eres un esposo de sangre. Entonces el Señor se alejó de él. Ella dijo: esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón: ve a encontrarte con Moisés en el desierto. Entonces Aarón fue a encontrarse con él en el monte de Dios y lo saludó con un beso en la mejilla. Moisés le contó a Aarón todo lo que el Señor le había dicho y todas las señales que le dijo que hiciera. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos líderes de Israel. Aarón les contó todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Entonces Moisés hizo las señales frente al pueblo y el pueblo les creyó. Cuando se enteraron que el Señor les había prestado atención a los israelitas y que sabía que estaban sufriendo, se inclinaron y adoraron al Señor. Éxodo capítulo 4, del 1 al 31. Al leer esta historia, nos damos cuenta del carácter de Dios con sus hijos, pues el Señor fue muy paciente con Moisés. No solo hace razonar a Moisés, sino que lo anima a hacer lo que tiene que hacer. Y podríamos decir que soporta su actitud negativa, sin perder la paciencia. ¿Cuánto tenemos que aprender del carácter de Dios? Moisés duda de su capacidad y es Dios quien le dice: ¿quién te dio la boca? ¿Quién hace a una persona sorda, muda o ciega? ¿Te diste cuenta que muchas veces nosotros ponemos miles de pretextos cuando tenemos que hacer algo en lo que nos sentimos inútiles? Gran ejemplo es este. Si realmente crees que Dios tiene el poder, pide con fe y Dios llenará tus vacíos y tus debilidades. Segunda de Corintios 12:9 dice: pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte sobre ti. Entonces, ¿qué área eres débil? ¿O qué crees que no puedes? Solo pide de corazón
y reconoce ante Dios que eres débil. Su obra no es difícil cuando Él está en ti haciéndote útil, aún en lo que crees que no puedes. Éxodo capítulo 5. Después Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: el Señor, Dios de Israel, ha dicho: deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebre en mi honor. Pero el faraón dijo: ¿quién es el Señor? ¿Por qué tengo que obedecerle y liberar a Israel? No conozco al Señor y no voy a liberar a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto a un viaje de 3 días para ofrecerle sacrificios al Señor, nuestro Dios. Así evitarás que nos castigue, matándonos con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, no distraigan a la gente del trabajo y vuelvan a trabajar. Miren que aquí hay mucha gente y ustedes no los dejan trabajar. Ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y a los jefes de la cuadrilla: de ahora en adelante no le den al pueblo la paja para hacer ladrillos, sino que vayan ellos mismos a recogerla. Pero aún así, ellos tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. No deben producir menos porque se están volviendo perezosos. Por eso es que están quejando y pidiendo que los dejemos ir a ofrecerles sacrificios a su Dios. Así que háganlos trabajar más duro. De esa manera se mantendrán bien ocupados y no prestarán atención a las mentiras de Moisés. Los capataces y los jefes de la cuadrilla salieron y le dijeron al pueblo: el faraón decidió que no les volverá a dar paja para hacer ladrillos. Ustedes mismos tienen que ir a conseguirla a donde puedan, y aún así tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. El pueblo fue recogiendo la paja por todo Egipto. Los jefes de cuadrilla los presionaban diciéndoles: tienen que producir diariamente la misma cantidad de ladrillos que producían antes, cuando les dábamos la paja. Los capataces egipcios habían nombrado jefes de cuadrillas hebreos y los habían hecho responsables del trabajo de los israelitas. Los capataces golpeaban a los jefes de cuadrilla y les dijeron: ¿por qué no hicieron la misma cantidad de ladrillos que han hecho siempre? Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron al faraón y se quejaron. Ellos dijeron: nosotros somos tus siervos, ¿por qué nos estás tratando tan mal? Nos exigen hacer la misma cantidad de ladrillos que antes, sin importarles que ahora no nos dan la paja. Tus siervos hemos sido golpeados y tu pueblo está haciendo las cosas mal. El faraón respondió: ustedes son unos perezosos. Por eso me dijeron: déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora regresen a su trabajo. No les daremos la paja y sin embargo tienen que seguir haciendo la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de cuadrilla de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en problemas cuando les dijeron: no deben reducir la cantidad de ladrillos. Ellos se encontraron con Moisés y Aarón, quienes los estaban esperando para hablarles cuando salieran de hablar con el faraón. Los jefes de cuadrilla le dijeron: ojalá que el Señor los vea y los castigue porque hicieron que el faraón y los capataces nos odien, y les dieron una razón para matarnos. Moisés oró al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué les hiciste este mal al pueblo? ¿Por qué me enviaste a mí? Fui ante el faraón y le dije lo que tú me dijiste, pero desde ese momento él ha tratado muy mal a tu pueblo y tú no has hecho nada para ayudarlos. Éxodo capítulo 5 del 1 al 23.
Faraón encontró pretexto para maltratar más al pueblo hebreo. Les llamó flojos, porque Moisés fue a pedirle que todo el pueblo fuera a adorar a su Dios al monte. Y Faraón aumentó su trabajo, ocasionó que los líderes obreros se pusieron en contra de Moisés y Aarón. Egipto mostraba desprecio por los hebreos, por eso su deseo de humillarlos y someterlos al punto de castigarlos con más trabajo. Faraón endurece más su corazón. ¿Cuál es la reacción de Moisés al recibir la queja e incomodidad de los hebreos? La lectura dice, Moisés oró. Veamos la oración de Moisés. Si tú te das cuenta, la oración de Moisés es una conversación con Dios, contándole su problema paso a paso y minuciosamente, preguntando y quejando a Dios como quien pregunta y expone su problema a un padre. Amiga y amigo, esa es la forma de enfrentar un problema. Si tú amas a Dios, si tú entregaste tu vida a Dios, no hay nada que debas hacer sin antes consultarle a Él, contándole cuál es tu duda, cuál es tu problema y pidiendo sabiduría para una decisión. Santiago 1, del 5 al 7 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si así lo haces, será Dios quien te ayude y ponga en tu corazón la decisión correcta. Recuerda, Dios debe estar antes, nunca después de una decisión. Es allí donde nos vamos equivocando, porque la Biblia dice que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Jeremías 29:11. No lo olvides, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, desde tu Iglesia Bautista Peniel. Éxodo capítulo 6. El Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le voy a hacer a Faraón. Usaré mi gran poder en su contra y va a tener que echarlos de su tierra. Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos me llamaban Dios Todopoderoso. No me di a conocer a ellos utilizando mi nombre, Jehová. Hice un pacto con ellos. Me comprometí a darles la tierra de Canaán, donde estaban viviendo como extranjeros. También escuché los lamentos de los israelitas, a quienes los egipcios tienen forzados a trabajar, y me acordé de mi pacto. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los liberaré a ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tan cierto como que soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Entonces Moisés intentó contarles esto a los israelitas, pero no quisieron escuchar, porque estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer. El Señor le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, rey de Egipto, que libere de su tierra al pueblo de Israel. Pero Moisés le dijo al Señor, si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo va a querer escucharme el Faraón si yo ni siquiera puedo hablarle bien? Pero el Señor habló con Moisés y Aarón y les ordenó que fueran a hablar con los israelitas y con el rey de Egipto, para así poder sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor le habló a Moisés en Egipto, le dijo,
yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Y Moisés le dijo al Señor, si yo no soy de fácil palabra, entonces, ¿cómo me va a escuchar el Faraón? Éxodo capítulo 6 del 1 al 30. Vemos cuál es la respuesta que le da Dios a la oración, que es casi un reclamo de parte de Moisés. Le responde como un padre al hijo que se queja. Ya verás lo que le haré a Faraón. Y luego le habla a Moisés sobre su nombre. Aquí veremos. Sé que muchos tienen dudas sobre cuál es el verdadero nombre de Dios. Para acotar, los judíos tienen un gran respeto por el nombre de Dios, por el mandato de la ley de Moisés, donde dice, no usarás su santo nombre en vano. Tal es así que ellos lo llamaban de diferentes formas. Adonai, que significa Señor nuestro, Elohim, Dios de dioses, Shaddai, el Señor de la montaña. Al unir H más E-O-A, traducido al castellano es Jehová, que significa yo soy el que soy, el que no tiene principio ni fin. Entonces, si le llamas Yahvé o le llamas Jehová o cualquiera de los otros nombres, está bien. Lo importante es que sea con profundo respeto. Éxodo capítulo 7. El Señor le dijo a Moisés, mira, tú desempeñarás el papel de Dios ante el Faraón y tu hermano el de ser tu profeta. Dirás lo que yo te diga a Aarón, y él le dirá al Faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Pero haré que el Faraón se ponga terco, y haré muchas señales y maravillas en Egipto. El Faraón no te va a escuchar. Entonces voy a castigar a Egipto, y así sacaré por tropas de Egipto a mi pueblo, los israelitas. En este momento, cuando castigue a los egipcios y saque a mi pueblo de allá, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el Faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, cuando el Faraón les diga, hagan un milagro, tú le dirás a Aarón, toma tu bastón y lánzalo frente al Faraón, para que el bastón se convierta en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron al Faraón tal como el Señor les había ordenado. Aarón lanzó su bastón frente al Faraón y sus funcionarios para que el bastón se convierta en serpiente. Pero el Faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos de Egipto, y ellos también hicieron lo mismo con su magia. Cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtiera en serpiente, pero el bastón de Aarón se comió a los otros bastones. El Faraón se puso terco y no quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. El Señor le dijo a Moisés, el Faraón está terco y no aceptó liberar al pueblo. Ve a encontrarte con el Faraón por la mañana cuando baje al río y espéralo en la orilla. Lleva contigo el bastón que se transformó en serpiente. Entonces le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, libera a mi pueblo para que pueda ir a adorarme al desierto. Y tú no me has puesto atención. Esto dice el Señor, ahora tú te vas a dar cuenta que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano voy a tocar el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces que están en el río morirán. El río va a apestar a los egipcios. No van a poder tomar agua de ahí. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tu brazo sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus canales, sus lagunas y sobre los depósitos de agua
para que se conviertan en sangre. Habrá sangre en todo Egipto, incluso en los tanques de madera y de piedra. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Aarón levantó su bastón y tocó el agua del Nilo en presencia del faraón y sus funcionarios. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre y todos los peces del Nilo se murieron. El Nilo apestaba y ningún egipcio podía tomar el agua de ahí. Había sangre por todo Egipto, pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su casa e ignoró lo que acababa de ver. Todos los egipcios cavaron pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no podían sacar agua del río. Éxodo, capítulo 7, del 1 al 24. La edad que tenía Moisés y Aarón era de 80 y 83 años. Dios eligió personas ancianas para liderar y ejecutar su plan de rescate de su pueblo. Y muchas veces tú has sentido que ya es tarde para tal o cual labor y aún para los ministerios de la iglesia. Pero como hemos leído, no hay límites de edad para el servicio a Dios. Dios puede usarte si solo tú le dices: aquí estoy, Señor. Si los hechiceros tienen poder, ¿con qué poder trabajan? Aquí tenemos que ser muy claros. Muchos buscan a adivinos y hechiceros o cartománticos, pero ¿con el poder de quién trabajan? Dice que lo hacen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero por lo que dice la Biblia, sabemos que eso es falso, porque la Biblia dice que Dios aborrece la hechicería. Sabemos que ya Dios la aborrece. Entendemos ahora que quien consulta a un brujo o un hechicero ya sabe a quién le está consultando, obviamente al maligno. También tenemos claro por la Biblia que el diablo tiene poder, pero nunca olviden que el poder del enemigo no es más grande que el poder de Dios. La vara de Aarón se comió a las varas de los hechiceros. Dios endureció el corazón de Faraón, no de manera arbitraria. Lo hizo por terquedad y su soberbia. Santiago 4:6 dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Éxodo, capítulo 8. Luego el Señor le dijo a Moisés: ve ante el faraón y dile: el Señor me mandó a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, llenaré de ranas toda tu tierra. El Nilo se llenará de ranas, que saldrán del río y entrarán a tu casa. A tu cuarto se meterán, en tu cama estarán, en la casa de tus servidores, en tu pueblo, en tus hornos y en tus vasijas de amasar. Las ranas irán a donde estés tú, tu pueblo y tus servidores. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu bastón y extiende tus brazos sobre los ríos, canales y lagunas y llena de ranas todo Egipto. Entonces Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto. Llegaron las ranas y cubrieron todo Egipto, pero los magos hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Trajeron más ranas a las tierras de Egipto. Luego el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: oren para que el Señor saque estas ranas de mí y de mi pueblo. Solo así voy a dejar que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Moisés le dijo a Faraón: tú decides cuándo quieres que ore por ti y por tus servidores y por tu pueblo, para que así se mueran las ranas que están en tu palacio y en las casas de la gente y solo permanezcan metidas en el Nilo. Mañana, dijo él,
Luego Moisés dijo: que se haga como tú dices, así te darás cuenta de que no hay ningún otro como el Señor, nuestro Dios. Las ranas se irán de tu casa, de las de tus servidores y de las de tu pueblo. Se meterán al río y ahí se quedarán. Moisés y Aarón dejaron al faraón. Moisés le oró al Señor para que se llevara las ranas que había enviado contra faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pidió. Las ranas se murieron en las casas, los patios y los campos. Los egipcios amontonaron las ranas muertas y la tierra comenzó a apestar. Cuando el faraón vio que ya no había ranas, se puso terco y no quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende tu bastón y toca el polvo de la tierra, el cual se convertirá en mosquitos que se esparcirán por todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón tomó su bastón, extendió su brazo y tocó el polvo de la tierra. Este se convirtió en mosquitos que picaron a la gente y a los animales. En Egipto todo el polvo sobre la tierra se convirtió en mosquitos. Los magos intentaron crear más mosquitos, pero no lo lograron. Y los mosquitos picaron a la gente y a los animales. Los magos dijeron: esto es obra de Dios. Pero el faraón se puso terco y no quiso escuchar, tal como el Señor había dicho. El Señor le dijo a Moisés: ve a encontrarte con faraón por la mañana. Cuando él baje al río, dile: el Señor me envió a decirte: deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, voy a mandar nube de moscas a ti y a tus servidores, a tu pueblo, a tu casa. También mandaré moscas a los campos donde trabajan. Pero cuando lo haga, voy a tratar de manera diferente a la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo, para que allá no haya moscas. De esta manera te podrás dar cuenta de que yo, el Señor, estoy en esta tierra. Trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo. Mañana llevaré a cabo esta señal. Así efectivamente lo hizo el Señor. Nubes llenas de moscas invadieron la casa del faraón, las casas de sus servidores y de todo Egipto. La tierra se iba arruinando a medida que pasaban las moscas. El faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: vayan a ofrecerle sacrificios a su Dios en algún lugar de Egipto. Pero Moisés dijo: no estaría bien si hago eso. Los egipcios creen que es terrible matar los animales para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Si hacemos esto aquí, los egipcios nos van a tirar piedras. Tenemos que entrar en el desierto a una distancia de 3 días y luego sí podremos ofrecerle los sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos pidió. Entonces el faraón dijo: los dejaré libres para que puedan ofrecerle sacrificios a su Dios, el Señor, en el desierto. Pero no se vayan muy lejos. Ahora vayan y oren por mí. Moisés dijo: en cuanto me retire de tu presencia, oraré al Señor para que haga que mañana las moscas se vayan de ti y de tus servidores y de tu pueblo. Pero no vuelvas a traicionarnos, ni a impedir que el pueblo ofrezca sus sacrificios al Señor. Moisés dejó al faraón y le oró al Señor. El Señor hizo lo que Moisés le pidió. Removió las moscas de donde estaba el faraón y de sus servidores y de su pueblo. No quedó ni una sola. Pero el faraón se volvió a poner terco y no liberó al pueblo. Éxodo capítulo 8, del 1 al 32. La advertencia está dada y Faraón se mantiene en su posición.
Su corazón está duro y no cree en el poder de nuestro Dios. Continúa las plagas y hoy vemos la tercera, las ranas. Este animal era el dios considerado de la fertilidad de los egipcios. Y empezamos a darnos cuenta que Dios tenía propósitos especiales con las plagas, muy aparte del propósito de sacar a su pueblo de Egipto. Dios quiere mostrar a los egipcios y al mundo que sus dioses no valen nada. Porque cuando las ranas se murieron, se empezó a sentir un olor fétido, o sea que sus dioses, las ranas, habían muerto y apestaban. Esto que sucedió no es solo en aquellos tiempos. Aún en estos tiempos, el ser humano sigue poniendo en vez de Dios a animales, como en el caso de la India, donde hay tanto hambre y desnutrición, pero por su religión creen que la vaca es su Dios, y aunque hambrientos, les prohíben comerse a la vaca, porque es un Dios al cual adoran. Romanos 1, 22 y 23 dice: se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos hechos en forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Romanos 1, 22 y 23. Éxodo capítulo 9. El Señor le dijo a Moisés: ve ante Faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir: deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no los liberas y los sigues manteniendo aquí, el Señor usará su poder contra todos tus animales. Caerá una plaga sobre los caballos, los asnos, los camellos, el ganado y las ovejas. Pero el Señor va a tratar diferente a los animales de los israelitas que a los de los egipcios. Ningún animal de los israelitas va a morir. El Señor fijó la fecha al decir que el Señor hará esto que suceda mañana, aquí, en esta tierra. La mañana siguiente así lo hizo el Señor. Se murieron todos los animales de los egipcios, pero no murió ningún animal que perteneciera a un israelita. El faraón mandó a ver si algún animal de los israelitas había muerto, pero no murió ningún animal que le perteneciera a un israelita. Sin embargo, el faraón se puso terco y no dejó libres a los israelitas. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: tomen un poco de ceniza de un horno. Luego tú, Moisés, lanza la ceniza hacia arriba frente al faraón. La ceniza se va a convertir en polvo y se va a esparcir por todo Egipto. Cuando el polvo toque a un animal o a una persona, le saldrán llagas en la piel. Entonces ellos tomaron cenizas de un horno y se pararon frente al faraón. Moisés lanzó las cenizas hacia arriba y le salieron llagas a los animales y a la gente. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés porque a todos ellos y al resto del pueblo de Egipto le salieron llagas. Pero el Señor hizo que el faraón siguiera terco y no quisiera escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El Señor le dijo a Moisés: ve mañana temprano, párate frente al faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, manda decir: deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, esta vez voy a atacar con todo mi poder, mandando plagas sobre ti y tu pueblo y tus servidores. Así te darás cuenta de que no hay nadie como yo en la tierra. Yo puedo utilizar mi poder y crear una plaga que te borre de la tierra a ti y a tu pueblo.
pero he dejado que vivas para mostrarte mi poder y darme a conocer en toda la tierra. Todavía estás en contra de mi pueblo, aún no los has dejado en libertad. Mañana voy a hacer que llueva granizo, más que el que ha caído en toda la historia de Egipto. Tienes que meter en un lugar seguro a tus animales y a todo lo que tengas en el campo. Todo ser humano o animal que no esté en el lugar seguro morirá cuando caiga la granizada. Todos los servidores del faraón que respetaban al Señor metieron rápidamente a sus ganados en un lugar seguro. Pero aquellos que no respetaban al Señor dejaron a sus servidores y a su ganado afuera del campo. El Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga en todo Egipto una fuerte granizada sobre la gente, los animales, las plantas que estén afuera en los campos. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor envió truenos, rayos, granizo sobre la tierra. El Señor también hizo que cayera granizo en todo Egipto. Mientras granizaba, se veía relámpagos constantemente. Era la granizada más fuerte que había caído en toda la historia de Egipto. Cayó granizo por todo Egipto sobre todo lo que estaba en los campos, desde la gente hasta los animales. La granizada destruyó todas las plantas y los árboles de los campos. El único sitio en donde no cayó granizo fue en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: cometí un pecado. El Señor tiene razón. Mi pueblo y yo estamos equivocados. Pídanle al Señor que detenga el granizo y los truenos, pues los voy a dejar ir. Ya no tienen que quedarse más aquí. Moisés le dijo al faraón: cuando salga de la ciudad, levantaré mis manos en oración al Señor. Entonces cesarán los truenos y dejará de caer el granizo, para que sepas que la tierra le pertenece al Señor. Aunque yo sé que tú y tus servidores todavía no respetan verdaderamente al Señor Dios. Los sembrados de lino y cebada quedaron destrozados, ya que el lino estaba verde y la cebada estaba brotando. Pero al trigo y al centeno no les pasó nada, porque no estaban en la cosecha. Moisés se retiró del faraón y salió a la ciudad. Levantó sus brazos y le oró al Señor. Primero cesaron los truenos y el granizo, y luego hasta dejó de llover. Pero cuando el faraón vio que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar. No solo él se puso terco, sino también sus servidores. Al final ocurrió tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. El faraón no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 9 del 1 al 35. Aunque parezca mentira, increíble, el ganado del faraón, aparentemente el que estaba en el campo, fue totalmente dañado con la peste. No pasó lo mismo con el ganado de Gosén, el pueblo de Dios. Dios quiso demostrar a Faraón que su poder era suficiente para someterlo y demostrarle quién era el que mandaba. Pero Faraón cada vez endurecía más su corazón. El Señor le habló a Faraón a través de Moisés diciéndole: yo ya pude haberte destruido a ti y a toda tu gente, pero no lo he hecho para que veas mi poder y para que de mí se sepa en toda la tierra. Con esto entendemos que un Dios todopoderoso estuviera contendiendo con un hombre que pudo fulminar solo con el sonido de su voz. Dios quería mostrar su poder a toda la tierra y para eso usó la soberbia
y la altivez de Faraón. Éxodo capítulo 10. El Señor le dijo a Moisés: ve a ver a Faraón. Yo hice que él y sus servidores se pusieran tercos. Lo hice para poderles mostrar mis milagros poderosos, y también lo hice para que les pudieran contar a sus hijos y nietos cómo hice quedar en ridículo a los egipcios y todas las maravillas que he hecho en Egipto. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el Faraón y le dijeron: el Señor, Dios de los hebreos, te manda decir: ¿cuánto tiempo vas a seguir terco sin admitir que yo soy más que tú? Deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, mañana voy a hacer que vengan langostas a tu país. Las langostas van a cubrir toda la superficie de la tierra y nadie podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que quedó de lo que fue destruido por las granizadas, y también se comerán todos los árboles que crezcan en el campo. Invadirán tus casas, las casas de tus servidores y todas las casas de Egipto. Tus padres y tus abuelos nunca han visto algo parecido en toda su vida. Luego Moisés dio media vuelta y dejó al Faraón. Los servidores del Faraón dijeron: ¿hasta cuándo va a hacernos trampas este hombre? Deje libre al pueblo para que pueda ir a adorar al Señor su Dios. ¿Todavía no se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces el Faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés dijo: vamos a ir todos nosotros, desde el más joven hasta el más viejo. Vamos a llevar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas y nuestro ganado. Vámonos todos a celebrar una fiesta al Señor. Entonces el Faraón les dijo: claramente se ve que tienen malas intenciones. El Señor realmente va a tener que estar con ustedes si creen que voy a dejar ir de Egipto a todos con sus hijos. Los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso fue lo que me pidieron desde el principio. Pero no puede ir todo el pueblo. Luego el Faraón ordenó que echaran a Moisés y a Aarón de su presencia. Después el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre Egipto para que vengan las langostas y acaben con todas las plantas que quedaron después de la granizada. Entonces Moisés extendió su bastón sobre Egipto. Luego el Señor hizo que todo el día y toda la noche soplara viento desde el oriente sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Las langostas invadieron todo Egipto y se quedaron ahí. Nunca antes hubo ni volverá a haber tantas langostas como las que hubo ese día. Cubrieron la superficie de la tierra, haciéndola ver oscura. Se comieron todas las plantas y acabaron con todas las frutas y los árboles que habían dejado la granizada. No dejaron nada. Rápidamente el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: cometí un pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Por favor, perdónenme esta vez y pídanle al Señor que se lleve esta plaga mortal. Moisés dejó al Faraón y oró al Señor. Entonces el Señor creó un fuerte viento del occidente que se llevó las langostas y las echó al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en Egipto. Pero el Señor hizo que el Faraón volviera a ponerse terco y no dejara que se fuera el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que haya sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá tocar. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y una nube de oscuridad cubrió Egipto durante 3 días. Las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante 3 días.
En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Y el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren al Señor su Dios. Sus hijos pueden acompañarlos, pero no les permito llevarse sus ovejas ni su ganado. Pero Moisés dijo: tienes que dejarnos llevar nuestros animales para que así tengamos con qué hacer sacrificios al Señor nuestro Dios. Tenemos que llevarlos, no podemos dejar ni una sola cabeza de ganado. No sabemos exactamente qué necesitamos llevar para adorar al Señor nuestro Dios. Solo sabremos con qué adorar al Señor cuando lleguemos allá. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no los dejara ir. Luego el faraón les dijo a Moisés: lárgate de aquí y ten cuidado, no vuelvas a venir a verme, porque el día que lo hagas, morirás. Entonces Moisés le dijo al faraón: tienes razón, no volveré a verte. Éxodo capítulo 10, del 1 al 29. Langostas. Se cubrió la tierra totalmente de langostas, comiéndolo todo lo que veían a su paso, terminando con todo lo que les quedaba a los egipcios. Los egipcios estaban desprotegidos. ¿Cómo se sentirían al ver que los dioses en los cuales habían confiado toda su vida no tenían poder ante el Dios de los hebreos? Amón, Dios de los vientos, significa Dios escondido. Anubis, Dios de los muertos, era representado por la cabeza de un perro. Apis, Dios de la fertilidad, y luego Dios funerario, con la cabeza de un buey. Serapis, Dios del viento. Tenían aproximadamente 40 estatuas llamadas dioses y ninguna los pudo librar, ni sus brujos, ni sus hechiceros los pudieron proteger ante el enojo de Dios por la injusticia de los egipcios contra su pueblo. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, desde tu Iglesia Bautista Peniel. Éxodo capítulo 11. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer solo una plaga más sobre el faraón y su pueblo, y después él los va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, sino que te aseguro de que los va a echar de aquí. Diles a los israelitas, hombres y mujeres, que les pidan a sus vecinos objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Además, todos los egipcios, incluso los servidores del faraón, ya consideraban a Moisés como un gran hombre. Moisés le dijo al faraón: el Señor dice, alrededor de la medianoche voy a pasar por todo Egipto, y todos los hijos mayores de todas las familias van a morir, desde el hijo mayor del faraón, que está sentado en su trono, hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en un molino. También morirá el hijo mayor de cada animal, y en todo Egipto se gritará de dolor, como nunca antes se ha hecho, ni se hará jamás. Pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas y a sus animales no les va a pasar nada. De esa manera se van a dar cuenta de que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Luego todos sus servidores van a venir a arrodillarse ante mí y me dirán: váyanse ustedes y llévense todo su pueblo. No me iré antes de que eso suceda. Después Moisés se retiró muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Faraón no le prestó atención a lo que dijiste, para que así yo mostrara aún más mi poder en Egipto. Así que Moisés y Aarón hizo estos grandes milagros a la vista de Faraón,
Sin embargo, el Señor hizo que el faraón se pusiera aún más terco y no permitió que los israelitas salieran de su tierra. Éxodo capítulo 11 del 1 al 10. Hay algo que podemos notar, y eso es la seguridad que tiene Dios de todo lo que va a suceder. Obviamente porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quisiere. Sin embargo, también Dios tiene el poder para saber qué es lo que pensamos y cómo es que nos dirigimos en esta vida, con el corazón que tenemos. A Él ni tú ni yo podemos engañarle. Además, la palabra dice que aún nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Nosotros no sabemos qué es realmente lo que haremos mañana. Y nuevamente te digo, a Él no podemos engañarle. Dios conocía muy bien el corazón de Faraón. Es por ello que dice, Éxodo 11:1, voy a traer solo una plaga más sobre Faraón y después él los va a dejar ir. No solo los va a dejar ir, sino que te aseguro que los va a echar de aquí. Obviamente, no los va a soportar más luego del castigo tan grande que le llega por su arrogancia. Tenía que llegar sobre Faraón un castigo extremo, algo que no pudiera soportar. Y déjame decirte, amigo oyente, que este castigo no se lo podemos desear a nadie, pero Faraón no sabía con quién se enfrentaba, pues los dioses de Egipto, con los que él había estado acostumbrado a tratar, eran simples estatuas y animales, y su arrogancia fue creciendo. No imagino un corazón tan duro como el de Faraón y un oído tan sordo como el de Faraón. Al ver el poder de Dios pudo detener la muerte de su primogénito. Pero me hace recordar que aún en estos tiempos la gente escucha, pero no oye, mira, pero no ve. Isaías 42:20 dice, ve muchas cosas, pero no se da cuenta de ello. Sus oídos están bien, pero no oye nada. Isaías 44:18 dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Cuidado, cuidado que esa sea tu situación. Tú que prefieres temerle al hombre y no a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Quizás oyes todos los días los devocionales diarios, pero no entiendes nada. Pide a Dios que cambie tu corazón afanado en muchas cosas, que se ha olvidado de lo más importante. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ahora veamos que Dios les dijo que pidieran a sus vecinos objetos de oro y plata, y que el Señor hizo que fueran los egipcios generosos con ellos. ¿Te das cuenta? Es Dios el que toca el corazón de aquella persona que es generosa contigo. Es Dios quien bendice, quien provee a través de cada persona o de cada situación. Y aún mismo es Dios quien toca el corazón de tu empleador. Es Dios en todo tiempo, es Dios. No son tus fuerzas, no son tu inteligencia, ni tus talentos. En todo tiempo es Dios dándote todas ellas. La inteligencia, las cualidades, las fuerzas, tus talentos, tu vida misma. Entonces, ¿por qué te enorgulleces de lo que no te pertenece? Ni aún la salud es tuya. Que la gloria y la honra solo es de Él y para Él. Amiga y amigo oyente, sé un buen administrador de lo que Dios ha puesto en ti. Un día tendrás que darle cuentas de cómo usaste todo lo que te dio.
Y recuerda que si aún luego de saber todo esto te muestras rebelde ante su palabra, Dios cerrará más tu corazón. Juan 12:40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aún estás a tiempo, no endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón. Éxodo capítulo 12. En Egipto, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el 10º día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán repartiéndolo, según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Cuiden al animal hasta el día 14 de este mes y al atardecer de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo al animal. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Todo será asado al fuego, la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que les sobre. Cuando lo vayan a comer, estarán vestidos así: la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vean, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán como una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Comerán pan sin levadura durante 7 días. El primer día sacarán de la casa toda la levadura que tengan, porque si alguien llega a comer levadura, será expulsado de la comunidad de Israel. El primer día y el 7º día harán reuniones santas. No trabajarán en esos días, a no ser que sea para preparar la comida de cada uno. Recordarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces, desde la tarde del día 14 del primer mes, comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan así hasta el día 21 del mismo mes. Durante los 7 días no puede haber levadura en sus casas, porque cualquiera, tanto el inmigrante como el natural del país, que coma levadura será expulsado de la comunidad israelita. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura, no importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo: vayan a buscar un cordero para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con la sangre los lados de la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes de que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así, el Señor no dejará que el destructor entre en las casas a matar.
Recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y sus futuras generaciones. Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas, salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró. El Señor les dio esta orden a Moisés y Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que Él mandó. A medianoche el Señor mató a todos los hijos mayores que había en Egipto, desde el hijo mayor del faraón, que está sentado en su trono, hasta el hijo mayor del prisionero, que estaba encerrado. También mató los hijos mayores de los animales. El faraón y todos sus servidores en todo Egipto se levantaron y esa noche lloraron llenos de dolor. No había una sola casa donde no hubiera muerto alguien. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón esa noche y les dijo, váyanse ahora y apártense de mi pueblo. Ustedes los israelitas vayan y adoren al Señor, tal como lo dijeron. Llévense sus ovejas, su ganado, tal como lo dijeron. Váyanse y rueguen por mí. Los egipcios los apuraban para que se fueran porque pensaban, si no se van, todos vamos a morir. Los israelitas no tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan. Amarraron con la ropa sus ollas sobre los hombros. Los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Entonces los egipcios les dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron. Así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot. Había aproximadamente 600,000 hombres a pie, sin contar las mujeres y los niños. Con ellos fue un gran número de gente de otras razas, además un gran rebaño de ovejas y vacas. Como no había tenido tiempo para preparar comida porque los egipcios los habían echado, prepararon tortas sin levadura con la masa que se habían llevado de Egipto. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años y las tropas del Señor salieron de Egipto, esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedican esa noche al Señor de generación en generación. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón, estas son las normas que se cumplirán en la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado. El esclavo que haya sido comprado podrá participar si tiene hecha la circuncisión. No comerá de él ninguno que trabaje para ustedes para pagar una deuda o como asalariado. Cada familia se lo debe comer en una sola casa. No se puede sacar ni un pedazo de carne afuera de la casa, ni romperle ningún hueso. Toda la comunidad israelita realizará esta ceremonia. Si con ustedes vive un inmigrante y quiere compartir la Pascua del Señor, debe ser circuncidado él y hacer circuncidar a todos los hombres de su familia. Si así lo hacen, entonces se le considerará como israelita, pues no podrá comer del animal a alguien que no esté circuncidado. Esta misma ley se aplica tanto a los nacidos aquí como a los inmigrantes que vivan entre ustedes. Entonces todos los israelitas obedecieron las órdenes que el Señor les dio a Moisés y Aarón. En ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas por tropas. Éxodo capítulo 12 del 1 al 51. Pascua. Jehová Dios da las primeras instrucciones a Moisés de cómo debe ser la primera Pascua. El cordero que se iba a sacrificar era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo.
Tenía que ser un cordero de 1 año, macho y sin defecto alguno, simbolizando la perfección de nuestro Señor Jesucristo. La sangre del cordero iba a ser rociada en la parte superior de sus puertas, de cada familia de Israel, evitando así la muerte de sus primogénitos, ya que el Señor pasaría por todo Egipto dando muerte a todo primogénito, y esa señal de la sangre del cordero era la diferencia entre el hogar de los egipcios y el hogar del pueblo de Dios. La sangre del cordero era el sacrificio que hacía el pueblo para cubrir su pecado. Sacrificaba un cordero cubriendo su pecado. Pero cuando muere Cristo, que simboliza al cordero, su sangre derramada en aquella cruz ya no cubre el pecado. En cambio, quita el pecado de todo aquel que cree, pues creyendo estás cubierto por su sangre y vienes a ser del pueblo de Dios. Juan 1:29. Éxodo capítulo 13. El Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y de los animales de Israel, pues me pertenecen. Moisés le dijo al pueblo: hoy es el día que con gran poder el Señor los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Recuerden ese día y no coman pan con levadura. Hoy van a salir en el mes de Abib, cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos, los heteos, los amorreos, los heveos y los jebuseos, tal como les prometió a tus antepasados, que les daría una tierra que rebosa de leche y de miel. Seguirás celebrando esta fiesta el primer mes de cada año. Comerás pan sin levadura durante 7 días y en el 7º día harán una fiesta en honor al Señor. Durante los 7 días se comerá pan sin levadura y en ninguna parte de su territorio habrá comida que tenga levadura. Le dirás a tu hijo en ese día: hacemos esto debido a lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y esto te hará recordar, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente, que debes hablar de la ley del Señor, pues para sacarte de Egipto el Señor usó su poder. Por tanto, vas a mantener esa costumbre todos los años en la misma fecha. Después, cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos y te los entregue como se los prometió a ti y a tus antepasados, tendrás que dedicarle todo hijo mayor al Señor y todos los primeros machos que les nazca a tus animales, porque le pertenecen al Señor. Cada burro recién nacido puede ser rescatado si a cambio se ofrece un cordero en sacrificio, pero si no se rescata, se sacrificará al burro, quebrándole el cuello. Ustedes rescatarán también a todo varón que sea hijo mayor. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte: ¿qué es esto?, le responderás: con su gran poder el Señor nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. Cuando el faraón tercamente se rehusó a liberarnos, el Señor mató a todos los hijos mayores que había en Egipto, tanto de la gente como de los animales. Esta es la razón por la cual sacrificamos al Señor las primeras crías de nuestros animales y rescatamos a nuestros hijos. Por lo tanto, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente, esta ceremonia te hará recordar que el Señor con su gran poder nos sacó de Egipto. Cuando el faraón liberó a los israelitas, Dios nos llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque pensó: si van por ahí, tendrán que enfrentarse en batalla, y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. Dios llevó al pueblo hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación militar. Moisés se llevó con él los huesos de José, porque José les había hecho prometer:
eso a los israelitas, diciéndoles: seguro que Dios va a venir a ayudarlos. Cuando esto suceda, llévense mis huesos de aquí. Viajaron desde Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. El Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de fuego, y nunca les faltó ni una ni la otra. Éxodo capítulo 13 del 1 al 22. Vemos que Jehová dice que tendrás una señal en tu mano y esa señal será la palabra escrita como en pulseras para no olvidar lo que Dios hizo por ellos de generación en generación. ¿Por qué pidió Dios esto? Porque nuestra memoria es frágil y porque con facilidad olvidamos todo lo que Dios hace por nosotros. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate bien, Jehová Dios no te pide su imagen en tu cuello, ni en tu mano, ni en tus muros. Él te pide su palabra en tu mano, en tus muros, en tu boca para compartir con tus hijos. Así dice su palabra. Pero preferimos un cuadro o una imagen porque ese cuadro no nos habla y seguimos haciendo todo para Dios, pero no como Dios quiere, sino como el hombre quiere y le conviene. Ahora, hay algo muy especial que Dios hizo. Acompañó al pueblo suyo a través de una columna de nubes en el día que les cubría el sol y a través de una columna de fuego en la noche que los calentaba y les daba luz. Ellos podían llegar más rápido por la tierra de los filisteos, pero ese lugar estaba vigilado constantemente por la guardia egipcia. Dios quiso evitar a su pueblo enfrentamientos y desánimo. Los llevó por el desierto. Ellos iban equipados y bien armados y organizados. Y también recordemos que llevaban los huesos de José, como fue el pedido del mismo José. El Señor nuestro Dios no dejó a su pueblo ni por un solo instante, pero no olvidemos que a pesar de estar con ellos de forma visible, como una nube o como un fuego, para que Moisés hablara con Dios, necesitaba mantenerse íntegro y limpio de pecado delante de Dios para poder hablar con él. Dios estuvo pendiente de su pueblo a través de su líder Moisés. Éxodo capítulo 14. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que se devuelvan a Ajirot y que acampen entre Migdol y el Mar Rojo, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. Voy a hacer que el faraón se atreva a perseguirlos a ustedes. Entonces apareceré con gloria y gran poder. Los derrotaré a él y a su ejército. Así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron tal como él les dijo. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo de Israel se había escapado, él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y dejaran de trabajar para nosotros? Entonces el faraón dio la orden y prepararon su carro de combate y se llevó con él a su ejército. Se llevó 600 de sus mejores carros de combate y también todos los demás carros de combate de Egipto, cada uno al mando de un oficial. El Señor hizo que Faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido
con aire de triunfo. Los egipcios los persiguieron y los alcanzaron mientras acampaban al lado del Mar Rojo. Todos los caballos de los carros de combate, los jinetes y el ejército de Faraón alcanzaron a los israelitas en Ajirot, frente a Baal-Zephón. A medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos. Se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. Y dijeron a Moisés: ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir porque no había tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto: déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. El Señor preguntó a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas que continúen en su marcha. Ahora tú, levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos y entonces apareceré con gloria contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Y así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor, cuando actúe gloriosamente contra el faraón, sus carros de batalla y su caballería. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaban frente a los israelitas se pusieron tras ellos, así quedaron entre el campamento israelita. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento de oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en medio la tierra seca. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre suelo firme. Se formaron dos murallas de agua, una a cada lado, pero los egipcios se fueron a perseguirlos. Todos los caballos de Faraón, sus carros de combate, su caballería fueron tras ellos en medio del mar. Temprano a la mañana siguiente, el Señor miró hacia el campamento egipcio desde su columna de nube de fuego e hizo que cundiera el pánico. También les dañó las ruedas de sus carros de combate para que les costara trabajo avanzar. Entonces los egipcios dijeron: vamos de aquí, el Señor está al lado de los israelitas y está peleando contra nosotros. El Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua caiga sobre los egipcios, sus carros de combate y su caballería. Entonces, en la mañana, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar, cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. El agua regresó cubriendo todos los carros de combate y a los jinetes del ejército del faraón que habían entrado al mar para perseguirlos. Ninguno de ellos quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre suelo firme, entre dos murallas de agua, una a cada lado. Ese día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios. Los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar. Al darse cuenta los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, sintieron temor del Señor y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Éxodo capítulo 14, del 1 al 31. El pueblo de Israel se asustó muchísimo al ver al ejército de los egipcios, pero oraron a Jehová, no sin antes reclamar y quejar como ya lo habían hecho antes este pueblo de Israel.
A pesar de ver los milagros que Dios seguía haciendo, dudaban del poder de Dios, haciendo preguntas necias. Pero Moisés, con gran fortaleza y poder, les dijo: esperen a ver la salvación que Jehová hará por nosotros. Los egipcios, pueblo obstinado, presuntuoso, rebelde, no entendían advertencias tras advertencias de Dios. No aceptaban el poder del Altísimo, necios al querer combatir con el poder de un Dios que defendía a su pueblo. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Lento para la ira y grande en misericordia. A ese pueblo necio le llegó la ira de Dios. Algo que puedo resaltar, que Jehová malogró las ruedas de los carros para que se volvieran más lentos y les costara atravesar el mar. Dios es Dios y su poder puede intervenir para beneficio o perjuicio. El mismo poder que abre en el Mar Rojo, esa fe que los salvó, era la misma fe que tenían que llevarlos por todo el desierto. Dios conocía a su pueblo lleno de defecto y maldad, pero amaba a su pueblo. Por eso preparó a Moisés, transformando su corazón, llenándolo de fe para poder liberar al pueblo necio que tenía que trasladar hacia la tierra prometida. El Señor es mi fuerza. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Éxodo capítulo 15. Luego Moisés y los israelitas le cantaron esta canción al Señor. Cantaré al Señor, pues ganó la victoria sobre sus enemigos. Lanzó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo adoraré. El Señor es un guerrero, su nombre es Jehová. Lanzó al mar los carros de combate del faraón y todo su ejército. Sus mejores oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Las olas lo cubrieron, se hundieron como piedras en lo más profundo. Oh Señor, tu mano derecha es gloriosa y fuerte. Oh Señor, tu mano derecha despedazó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Tú siempre le ganas a tus enemigos y los despedazas. Tu furia los quema como el fuego a la paja. Con el soplo de tu nariz amontonaste agua. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo dijo: los voy a perseguir, los voy a alcanzar. Dividiré las riquezas y sacaré mi espada, y usando mi poder haré que sufran. Pero tú soplaste y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Oh Señor, ¿qué otro Dios es como tú? ¿Quién es tan grande y santo como tú? Eres muy poderoso y haces grandes milagros. Extendiste tu brazo derecho y la tierra se los tragó. Con tu bondad guiaste a este pueblo que salvaste. Con tu poder los llevaste a tu santa casa. Los otros pueblos temblarán al oír esta historia. El pueblo filisteo temblará de angustia. Los líderes de Edom se aterrorizarán. Los líderes de Moab temblarán de miedo. El pueblo de Canaán ya no será tan valiente. Esos pueblos se llenarán de terror cuando oigan acerca de tu poder. Se quedarán quietos como piedras hasta que pase tu pueblo. Oh Señor, hasta que pase el pueblo que hiciste tuyo. Guiarás a tu pueblo hasta la montaña. Señor, los dejarás vivir cerca del lugar que elegiste para ser tu trono. Señor,
el santuario que armaste con tus manos. El Señor reinará por toda la eternidad. Éxodo capítulo 15 del 1 al 18. Canción de María. Cuando los caballos, los carros de combate y la caballería del faraón entraron al mar, el Señor hizo que el agua se desplomara sobre ellos, mientras que los israelitas habían caminado sobre tierra firme en medio del mar. Luego, la hermana de Aarón, la profetisa Miriam, tomó una pandereta y todas las otras mujeres le siguieron, danzando y tocando panderetas, mientras ella repetía las siguientes palabras: canten al Señor, ha hecho maravillas, lanzó al mar al caballo y al jinete. Moisés guió a los israelitas lejos del Mar Rojo por el desierto del sur. Viajaron durante 3 días por el desierto sin poder encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron tomar del agua que había allí porque era amarga. Por eso ese sitio se llama Mara. El pueblo se quedó con Moisés y le preguntaron: ¿qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Les dijo: si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor, el que los sana. Luego se fueron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. El pueblo acampó cerca del agua. Éxodo capítulo 15 del 1 al 27. Egipto es un símbolo del mundo. Israel es el pueblo de Dios. Jehová redime a su pueblo Israel. Lo mismo que quiere hacer contigo, sacarte de la esclavitud del pecado, en la cual te somete el mundo. El ser humano cree que es libre, pero está esclavizado del pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Dice la palabra en Efesios 2 del 1 al 5: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2 del 1 al 5. Moisés canta. Es la primera canción de alabanza que podemos percibir. Moisés está tan feliz que le canta al Señor junto con el pueblo, narrando las escenas que vivieron y las que habían de venir, con la seguridad de que serían protegidos por nuestro maravilloso Dios. Era tanto su gozo que necesitaban alabarle, como también en su aflicción oraban. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. María o Miriam cantó junto con las mujeres con júbilo, expresando su gratitud. Finalmente, en este capítulo vemos que encuentran en su camino agua amarga. Es un símbolo de la vida que habían vivido en Egipto y la amargura que habían padecido.
antes de que Jehová los rescatara. Y podemos notar nuevamente el poder de Dios transformando esa agua amarga en agua dulce. Lo mismo que hace con cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida a Él por medio de Jesús. Transforma nuestra vida de pecado o agua amarga, dándonos salvación. Ese árbol simboliza a Cristo, el árbol que fue echado en las aguas amargas, transformadas en dulces, y finalmente solo así pudieron saciar su sed. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.